Arrancamos Generación Euro, miércoles 8 de mayo de 2024 y lo hacemos saludando en primer término. Hoy tenemos un plantel de lujo. Vamos a saludar en primer término al doctor en Economía y al economista jefe de Tresis, Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, amigo? Feliz semana. Muy bien, muchísimas gracias y gracias como siempre por invitarme. Gracias a ti por hacernos, como siempre, el honor de acompañarnos todas las semanas. Oye, Daniel, la situación política se está poniendo pues del mismo color, perdónennos la vulgaridad, esto lo decía mucho un amigo mío, de sobaco de grillo. Las cosas no pueden estar, luego te digo en privado quién decía esto que me hacía a mí muchísima gracia. Las cosas no pueden estar peor, políticamente, institucionalmente, y esto por supuesto tiene unas innegables derivadas económicas. En cualquier país normal, Daniel, si la mujer del presidente del gobierno, no te digo del jefe de la República, partiendo de la base, por supuesto, de su presunción de inocencia hasta que una decisión judicial firme no determine lo contrario, pero de momento hay más que indicios, de momento está en calidad de investigada. El siguiente paso podría ser que llegara a ser encausada, es decir, acusada, y a sentarse en un banquillo. Incluso, si las diligencias no son archivadas y se sigue avanzando en las mismas, por supuesto, la apertura de juicio oral. A más, en las últimas horas sabemos que la unidad de élite de la Guardia Civil, la UCO, de la Guardia Civil, no la UDEF ni ninguna otra unidad especializada en delitos económicos, la unidad de élite de la Guardia Civil ha sido encargada por el titular del número 41 de la Plaza Castilla de la investigación de todo lo que tiene que ver con las actividades, de momento, vamos a dejarlo ahí, de la esposa del presidente del gobierno. En cualquier otro país, esto habría forzado, por supuesto, una comparecencia o varias del jefe del Ejecutivo, y seguramente incluso su dimisión. Esto, desde el punto de vista político, es una situación tremendamente enrarecida y que no beneficia en absoluto a la salud democrática de un país, y desde el punto de vista económico es demoledor. Yo siempre pienso, y después charlaré con John de Zulueta, siempre pienso en cómo se nos puede ver desde Boston, desde la City, las llamadas manos fuertes, un gran fondo de inversión o un inversor particular, pero de una determinada dimensión, que se plantee invertir en España y diga: ¿en España para qué? Oiga, me voy a Ámsterdam, o me voy a Lisboa, o me voy a cualquier otro sitio, Daniel. El gran problema de la equivocada decisión de Sánchez de irse a reflexionar y montar este show para mayor gloria de su posición con respecto a sus votantes y para desviar la atención sobre los supuestos casos de corrupción, es que ha internacionalizado algo que era un tema de medios de comunicación y de debate político en España. Al internacionalizar la supuesta actividad de posible tráfico de influencias y posible corrupción de su mujer, y al generar titular tras titular tras titular en muchos países con esas informaciones y esas supuestas acusaciones, lo que ha hecho ha sido algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque claro, en España el debate es si lo que ha hecho la mujer del presidente es legal o ilegal, o si está dentro de de los límites de la estricta legalidad. El problema cuando tú internacionalizas el supuesto problema de tráfico de influencias y de corrupción es que en la inmensa mayoría de los países serios del mundo pasa lo que tú acabas de decir, que no es un problema solamente de si es legal o ilegal, si es delito o no es delito, es si es estético y si es ético. Esa es la clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los países anglosajones se acaban de enterar que la mujer del presidente recibe una cátedra, la dirección de una cátedra de una universidad pública, sin tener una carrera universitaria, justo cuando el presidente llega a la Moncloa. Se acaban de enterar de que la mujer del presidente va negociando contratos con su firma que pueden suponer un delito de tráfico de influencias. Y claro, la mujer de Nick Clegg, que fue viceprimer ministro, que fue viceprimer ministro en el Reino Unido, lo explicaba perfectamente. Decía: no existe ningún país de los que yo conozco en el que esto no suponga un escándalo mayúsculo.
Claro, o sea, nos acordamos todos de los Clinton y el caso Whitewater, nos acordamos todos de estamos hablando de países, los países anglosajones y los países desarrollados, en los que dimiten personas por haber enviado una carta o haber hecho una llamada con dinero público cuando era una llamada personal. Nos hemos encontrado con todo tipo de casos en los que las personas inmediatamente hacen lo que tú acabas de decir, porque si el presidente del gobierno, obviamente supongo que está convencido de la absoluta inocencia de la actividad de su mujer y de su mujer, lo que tiene que hacer es, con toda la transparencia, ir a los medios de comunicación, no, ir al Parlamento y explicar todos esos contratos. Explicas esos contratos y dices, pero bueno, por favor, esto es así y es así desde hace tanto tiempo y no tiene nada que ver, etcétera, etcétera. Vale, pues oiga, explíquelo con transparencia. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha puesto a circular la máquina del fango. El que habla tanto de la máquina del fango, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dicho, voy a utilizar un titular, dos titulares que no eran correctos de algún medio digital para criticar a toda la prensa y decir que nos están atacando con la ultraderecha y la de la derecha y la ultraderecha. Dos, aprovechar para atacar a los jueces y buscar dos cosas. La intervención de la prensa libre y la intervención de la judicatura. Es extremadamente peligroso porque además, fíjate que ya desde el gobierno, desde los ministros, desde todo el entorno del presidente Sánchez, se repite sin el más mínimo problema que la prensa crítica con respecto a la prensa afín, perdón, pero ¿desde cuándo debería haber prensa, entre comillas, afín? ¿No debería ser toda la prensa crítica con el poder? ¿No debe ser la prensa crítica con el poder? ¿No? Es increíble. Entonces, a mí me parece que ese es el gran error y es muy grave, porque además, pues hemos visto como Óscar Puente ha generado un conflicto diplomático con la misma estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Óscar Puente no dice esas salvajadas por casualidad, las hace porque está recibiendo unas indicaciones por parte del gobierno y del Partido Socialista para desviar la atención. ¿Pero qué es lo que pasa? Claro, crea un conflicto diplomático y encima se vuelve a poner encima de la mesa los casos de corrupción que supuestamente ha podido cometer o que están siendo investigados por esos supuestos casos y presuntos casos de tráfico de influencias. Tráfico de influencias es algo que es un problema en todos los países y por eso se tiene una utilización exquisita de todo eso. O sea, en todos los países donde el cónyuge, pero que se lo digan al marido de Margaret Thatcher, al marido de Merkel, porque él ha utilizado dos cosas, la mentira y la ideología. La mentira, ¿cómo? Diciendo, no, es que Feijóo ha dicho que lo que quiere es que mi mujer se quede en casa sin trabajar. Mentira. Completamente falso. Pero fíjate. Y segundo, la ideología. No, es que esto es machismo, porque no quieren que mi mujer trabaje. No. Y además ha dicho que su mujer ha perdido oportunidades profesionales por él llegar a la Moncloa. Hombre, es que esto ya es de ciencia ficción como mínimo. Entonces yo creo que lo mínimo que tendría que hacer es precisamente ser transparente. Y además lo que debería ser es ejemplar como él se presentó al principio, porque yo cada vez que veo todo lo que está pasando en los medios de comunicación ahora, con esa maquinaria de propaganda intentando desviar la atención, etcétera, y diciendo que aquí no pasa nada, etcétera, etcétera, yo me acuerdo todos los días de Maxim Huerta. Así es, pobre hombre que, bueno, en fin, que se lo cargaron, que se lo cargaron. Vamos, hicieron aquí una absoluta caza de brujas instigada desde dentro para demostrar lo transparentes y lo anticorrupción que son y lo que se le acusaba a Maxim Huerta, que no cometió ningún delito, lo único que hizo fue regularizar una situación con Hacienda como le pasa a miles de contribuyentes en España. Y lo que hizo el señor Huerta no tenía ni de lejos
la gravedad que tiene el hecho de que se esté investigando que la mujer del presidente está recomendando que se le den una serie de fondos públicos a unas empresas con las que colabora. Y además, es que es alucinante, en cualquier país anglosajón, el correo electrónico de la mujer del presidente es su nombre punto fundraiser. Riser, perdón, Riser. Rising, no me acuerdo da igual. Sí, no sé si era Rising o Rising. Levantadora. Yo soy aquí captadora de fondos. Claro. ¿Cómo que tu correo electrónico personal es que eres captadora de fondos? De entrada eso ya generaría ríos de tinta en la prensa en esos países. Y el mayor grave, repito, y tú decías, perdona que como me pongo a hablar, estás resumiendo perfectamente. Sí. La inseguridad jurídica que todo esto está generando. Porque ¿qué es lo que percibe la gente? ¿Qué es lo que percibe la gente? Pues resulta, primero, que esto ya ha traspasado las fronteras, ¿no? Entonces la gente en el extranjero lee que a la fiscal que iba a investigar que iba a investigar la supuesta filtración de información del novio de Ayuso, la han retirado. Dicen, ¿cómo? ¿No? Entonces, ¿qué empiezas a ver? Empiezas a ver que hay una injerencia política en el Poder Judicial, claro, una injerencia política en la prensa peligrosísima, porque todos tenemos, aquí hay algo que es muy importante recordarle a la gente. Un juez se puede equivocar. Una acusación puede ser equivocada, pero el sistema judicial español es garantista. El sistema judicial español jamás ha exigido a una persona que defienda su inocencia, sino que exige que los que le acusan defiendan y muestren y demuestren la culpabilidad. Por lo tanto, el presidente está mintiendo cuando dice que se le está intentando obligar a demostrar su inocencia. No, señor. Lo que se tiene es que demostrar la realidad de los contratos para que no haya ninguna duda. Y segundo, si es verdad que puede haber, por supuesto que puede haber algún titular equivocado en un medio de comunicación, ¿cómo no lo va a haber? Claro que lo puede haber, pero como se solucionan los problemas de posible desinformación es con mayor libertad de prensa, no con menos libertad de prensa. Y con mayor transparencia, Daniel, y con mayor transparencia, lo que tú decías hace unos minutos. Además, vaya usted al Congreso y explíquelo. Claro, además es que tú dices, pero es que, qué bulos, qué mentiras, estos son falsedades. Pero vamos a ver, si se le ha pedido la información sobre una serie de viajes a una serie de países que se niegan a dar, ¿dónde se ha visto que el gobierno de una nación, de un país serio, se niegue a dar la información sobre viajes realizados en el avión oficial del país y sobre los gastos incurridos por la vicepresidenta en esos viajes? Es que dices, son bulos. ¿Cómo que son bulos? Oiga, pues muéstrelo. Es que usted está diciendo que es un bulo y una mentira, algo que se niega a informar, ¿no? Algo que se niega a dar los datos, porque es que es tan sencillo como decir, pero bueno, si estuviese, además es que si el presidente del gobierno estuviese convencido de que esto es una cacería basada en mentiras, la transparencia es la mejor arma contra las supuestas mentiras. La transparencia absoluta. Y dice que esta es la actividad que ha llevado a cabo su mujer de toda su vida. Bien, pues si es la actividad que ha llevado a cabo su mujer de toda su vida, muéstrenos cuántos contratos públicos ha conseguido su mujer con su actividad profesional, privada, antes de ser usted el presidente del gobierno. Ya está. Díganos cuántos. Por ejemplo. Claro, ¿cuántos? Claro. Y díganos de esos cuántos, además, cuántos han sido para empresas con las que ella tenía algún tipo de actividad. Porque claro, tenemos que ser... Yo lo único que le pido es que una persona que se pasa el día diciendo que quiere una justicia y un sistema de medios de comunicación como lo tienen los países líderes, vamos... Yo de verdad, yo he vivido en el extranjero y vivo entre países en los que el nivel de exigencia de lo que él llama ataque, que se llama fiscalización, a los líderes políticos es
muchísimo mayor. O sea, brutal. es muchísimo mayor. Si el presidente del gobierno de España estuviese como primer ministro del Reino Unido y esto que estamos viendo lo estuviese generando el primer ministro del Reino Unido y su mujer, tenías al Daily Telegraph, al Sun, al Daily Mirror, al Guardian, al Independent, al uno y al otro, día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, no con los titulares que tienen algunos medios digitales. No, es que la gente no sabe los titulares que se ponen en el Reino Unido, ¿sabes? Yo quiero recordar eso. Y ya no te quiero contar en Estados Unidos. Y ya no te quiero contar en Estados Unidos, donde sería día y noche. O sea, tú imagínate que un medio, es que además habría pleitos multimillonarios. Sí. Porque tú imagínate que un medio publica que la mujer del presidente ha firmado una serie de cartas que han llevado a que una serie de empresas reciben una serie de contratos públicos multimillonarios y tú, el presidente, sales, o la mujer, sales y dices que ese medio está mintiendo, que ese medio está difundiendo bulos y que ese medio es la derecha o la ultraderecha. Antes de ayer tienes a cualquiera de los miles de despachos de abogados que aparecen en Estados Unidos poniéndole un pleito a esas personas por difamación de miles de millones de dólares. Para empezar, o sea, porque o demuestras que lo que están diciendo es falso o no acusas de ella, ¿no? Fíjate el caso Whitewater con Clinton, ¿de acuerdo? Perfectamente. ¿Te acuerdas? La gente que nos ve nos acordará, porque en España solamente se habla de Clinton, España. Hillary Clinton, hace ya bastantes años, pero es un ejemplo paradigmático. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos, ni palabra. Callados. Lo primero, porque saben que detrás vienen los pleitos. Lo segundo, efectivamente, algunos medios cercanos a ellos, pues dieron la versión contraria. Me parece estupendo. Unos y otros, esa es la libertad de prensa. Claro. Esa es la libertad de prensa. ¿De acuerdo? Y luego te puedes enfadar o no te puedes enfadar, pero lo único que lo soluciona es la transparencia. En el caso de Whitewater, desafortunadamente, murieron en circunstancias desafortunadas la mayoría. Así es. Bueno, es que claro, es que cuando aquí la gente, es que lo has retratado magistralmente, cuando aquí la gente se rasga las vestiduras, no sabe cómo se las gastan por aquellos pagos, tanto desde el punto de vista de la pura publicación de noticias y de la pura construcción de titulares, ya sean tabloides, hablabas de Gran Bretaña, los tabloides sensacionalistas o de medios digitales. Pero fuera de los tabloides sensacionalistas, yo no te quiero contar lo que sería la portada del Daily Telegraph o la portada del Independent con una información no igual hubiera sido la dimisión del presidente. Esto es importante, que lo ha dicho la mujer de Nick Clegg también. Lo ha dicho Miriam, a ver si que lo estoy intentando, a ver si me la puedo traer un día. Miriam, que la has citado antes, la que fue la mujer del que fuera viceprimer ministro británico, del señor Nick Clegg, del Partido Liberal, entonces lo ha retratado perfectamente, los controles a los que ella estaba sometida, y ella... No voy a quitarle ni un ápice de mérito a la señora Gómez, cuidado, hooligans. Sí. Pero, hombre, Miriam era, vamos, prestigiosísima abogada, experta, además, no sé si era exactamente mercantilista, bueno, experta en compliance en general, trabajaba en la City, etcétera. Esta sí que tenía una carrera profesional, pero vamos, en la estratosfera. Pero fíjate que explicaba una cosa, que también pasa en algunas comunidades autónomas, etcétera. Explicaba una cosa que es muy importante. No es que ella hiciese una cosa y luego le dijesen en Downing Street esto está bien o esto está mal. Claro. No, es que antes de hacer la cosa, lo primero que tenía era el no. Lo primero que tenía era el no, esto no se puede hacer. Claro. Antes de hacerla. No estamos hablando de que en Downing Street le dijesen, una vez llevada a cabo una actividad profesional sospechosa de poder incurrir en supuesto tráfico de influencias, no es que se lo dijeran a posteriori, es que iba antes, es que tenía antes que decirlo esto. Y además es muy sencillo. Si tú lo que quieres es que no haya
ningún tipo de cortapisa a tu actividad profesional y que hagas lo que consideres, cuando consideres y como consideres, igual que en el sector privado, te quedas en el sector privado, con todo mi cariño. Te quedas en el sector privado y no te presentas a presidente del gobierno y no te presentas a secretario general del Partido Socialista. Me parece maravilloso que el señor Sánchez quiera que su esposa sea una líder de levantamiento de fondos, cosa que me parece absolutamente legítimo en el sector privado, pero no como la esposa del presidente del gobierno. Ya está. Esto es, y volvemos a diferenciar lo legal de lo ético y de lo estético. Y no olvidemos que a Hillary Clinton, el caso Whitewater y otros, le costó el no poder conseguir ser presidenta de Estados Unidos, la primera. Así es, así es. Ese fue el precio que tuvo que pagar. Además, un caso, como bien ha recordado Daniel Lacalle, los más jóvenes, vamos, los más jóvenes, o los que tengáis, no sé, menos de 40 o de 35 años, hoy en día, pues es tan fácil como recordad o buscad informaciones de la época y ya veréis. Y sobre todo aquellas extrañas muertes de una serie de personas pues que no llegaron al juicio. Daniel Lacalle, hoy has hecho un resumen magistral. Nos hemos enrollado un poquito, pero yo creo que hoy el tema merecía la pena. Te envío un abrazo, amigo. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Un fuerte abrazo, Daniel Lacalle.